Iniciamos. En el año de 1945 llega a su fin la Segunda Guerra Mundial. Dicho conflicto acaba en la muy famosa Conferencia de Yalta. Si es que tú recuerdas la clase anterior, los tres países que vencieron en la Segunda Guerra Mundial a la Alemania nazi se van a reunir en la ciudad de Yalta. Yalta, por si acaso, es una ciudad rusa que se encuentra en las costas del Mar Negro. Ahí se reúnen los tres hombres más poderosos del mundo, también conocido como los tres grandes. Me refiero a Roosevelt, me refiero a Winston Churchill y me refiero a Joseph Stalin. Fue la conferencia de Yalta donde se decide poner fin a la guerra, pero fue en la conferencia de Yalta donde Estados Unidos y la Unión Soviética establecen los límites o los territorios que estarán bajo su dominio. Los territorios bajo dominio aliado, es decir, bajo el dominio de Estados Unidos, adoptarán ¿qué sistema económico? Capitalista. Mientras que los territorios bajo la órbita soviética adoptarán obviamente el socialismo. Fue en la conferencia de Yalta donde se dibujan los límites que establece las zonas de influencia entre una potencia y la otra. Es en Yalta donde se crea la línea de la llamada Guerra Fría. ¿Se entendió o no? Sí. Entonces, la Guerra Fría se inicia tras la Segunda Guerra Mundial y su origen es específicamente en la conferencia de Yalta, ya que ahí se dibuja la línea que divide al mundo entre zonas bajo el capitalismo y socialismo. Excelente. Profesor, ¿qué tipo de conflicto es la Guerra Fría? Primero, es un conflicto de tipo ideológico, ya que se enfrentan dos sistemas antagónicos. ¿Qué significa, profesor, antagonismo? Porque cuando tú leas en tu texto o tu manual, siempre vas a leer la palabra antagonismo en la Guerra Fría. Antagonismo significa, o es hablar de dos sistemas completamente opuestos e irreconciliables entre sí: el capitalismo y el socialismo. Profesor, pero no solamente fue un conflicto entre ideologías completamente opuestas, sino que este conflicto fue ante todo, ya en un segundo plano, un conflicto del tipo geopolítico, ya que ambas potencias van a luchar por expandir su área de influencia. Una de las primeras zonas de conflicto fue Corea. Estados Unidos intentó impulsar el capitalismo en Corea organizando un estado en el sur de la península. Obviamente me refiero a Corea del Sur, cuya capital era una ciudad llamada Seúl. Claro que sí. El paralelo donde se marcaba el límite de Corea del Sur era el paralelo 38. Más allá comenzaba un estado socialista llamado Corea del Norte, cuya capital es la ciudad de Pyongyang. Excelente. A través de Corea del Norte, la Unión Soviética pretendía propagar el socialismo por todo Oriente. Y a través de Corea del Sur, Estados Unidos pretendía poner freno al avance de esta ideología. En otras palabras, la Guerra Fría no es un simple conflicto de ideas, no es un simple conflicto ideológico, es un conflicto militar geopolítico que buscaba anexar nuevas zonas de influencia. ¿Se entendió la idea? Cuando me refiero a conflicto geopolítico, me refiero a que ambas potencias pretendían expandir su área de influencia ideológica. ¿Se entendió, no? Entonces, ¿qué es la Guerra Fría? Es un conflicto ideológico y geopolítico mundial, donde se enfrentan dos bloques antagónicos. ¿Qué significa antagónicos? Opuestos e irreconciliables: el socialismo y el capitalismo. Ambas ideologías representadas por dos superpotencias y sus respectivos aliados. ¿Dónde se encontraban los aliados de Estados Unidos? En Europa, pero no en toda Europa,
sino en Europa occidental. ¿Sí? Tenemos a Francia, Gran Bretaña, por acá tenemos a los Países Bajos, por acá tenemos a... Aquí vamos. Esto está así. Acá tenemos a... con D, Dinamarca. En otras palabras, los estados aliados de Norteamérica se encuentran en la sección occidental de Europa. De ahí que al bloque capitalista también se le llama el bloque occidental, por cuestiones de ubicación geográfica. ¿Sí? Claro que sí. Mientras que la Unión Soviética tenía por países aliados a los países de Europa de Oriente. Un buen ejemplo es Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Ucrania, Lituania, Letonia, Hungría. ¿Se va entendiendo la idea? En otras palabras, el bloque socialista es el bloque de países de Europa Oriental. Por eso es que a la Guerra Fría también se le llama el conflicto Oriente-Occidente. ¿Se entendió, no? Sí. ¿A la pena? Sí. Esta guerra hizo que esta división que marcó la política europea se expandió al mundo entero. Y en el mundo se optaba por el sistema capitalista o por el sistema socialista. La Guerra Fría dio origen a un mundo dividido en dos polos, también conocido como mundo bipolar. ¿Estás entendiendo, hijito? Ay, Dios mío. Tienes cara de completa confusión. Sí, confusión debería llamarse. O tengo que explicarlo todo en terminología para chiquitos. No. Porque en el curso de HU se utiliza la terminología. ¡Cállate tú! Se utiliza la terminología científica correcta y adecuada. ¿Sí? ¡Cállate tú! El otro, ya. Sigamos. Subimos el LED. Profesor, la Guerra Fría acabó en 1991, cuando una de las dos superpotencias dejó de existir. La Unión Soviética se desintegró. Hoy en día ya no existe. Hoy en día existe en su reemplazo Rusia. La llamada Federación Rusa la ha reemplazado. Profesor, la URSS se desintegró en 1991. Su último gobernante hizo todo lo posible para evitar su disolución. Es más, practicó un paquete de reformas para salvar a la Unión Soviética, pero su paquete de reformas fue un fracaso total y lejos de solucionar el problema soviético, aceleró el proceso de desintegración. Este hombre será recordado como uno de los gobernantes más... ¿Cuál es el? No es mediocre. Tenía un buen programa, pero las cosas le salieron completamente mal. Uno de los gobernantes más infelices en la práctica de sus políticas. Su nombre era Mikhail Gorbachev. Él intentó salvar a la URSS con un paquete de reformas conocidas con el nombre de la reestructuración. ¿Cómo se llamaba? Reestructuración, pero hay que decirlo en ruso. El ruso, reestructuración. El ruso se dice perestroika. ¿Sí? Perestroika. Él desarrolló la perestroika. Cuando tú escuches Gorbachev, vas a pensar en perestroika. Incluso es tan famoso Gorbachev que aparece hasta en videojuegos. Si tú has jugado Street Fighter 2, hay un personaje de la Unión Soviética, un famoso luchador llamado Zangief. Él te agarraba y te hacía la licuadora. ¿Se acuerdan o no? Si es que tú pasas el video, ese es Zangief. Si tú pasas el videojuego con Zangief, viene el líder de la Unión Soviética a felicitarte. Viene Gorbachev. Baja con helicóptero, sale con su escalerita y comienzan a hacer la rusa con Zangief. ¿Sí? ¿No has visto? Bueno, ya. Por si acaso, ¿en qué videojuego aparece Gorbachev?
Está en Falla, puede venir esa hora. Listo. Profesor, ¿por qué se llama Guerra Fría? Se llama Guerra Fría no porque fue en invierno, ya otro dice Guerra Fría porque hubo mucha gente enfriada, mucho muerto, tampoco, ¿ya? Se llama Guerra Fría porque las superpotencias jamás se enfrentaron directamente. Nunca las superpotencias se enfrentaron en una guerra abierta y frontal. Pasa. Pero esto no significa que no hayan habido guerras durante esta conflagración, si hubieron conflictos armados. Un buen ejemplo, Guerra de Corea. Un buen ejemplo, Guerra de Vietnam. Pero en esas guerras, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente. Únicamente prestaron apoyo militar a sus países aliados. ¿Me dejo entender? Es decir, que a través de países aliados, las superpotencias competían por incrementar su área de influencia. ¿Se entendió o no? Son conflictos bélicos de confrontación indirecta. Se peleaban a través de terceros. Por eso se llama Guerra Fría. Ahorita voy a preguntar a todos, maldita sea. Bueno, ¿se entendió, no? Sí. De verdad no se ha peinado esta chica. Muy bien. Ahora, profesor, ¿cuál fue el primer conflicto de la Guerra Fría? No fue en Corea. El primer conflicto de la Guerra Fría estalló en este país balcánico. Por tus grandes conocimientos de geografía y porque el mapa está bien dibujado. Ay, por favor. No creo que en toda Palmer haya un profe que dibuje mapas tan rápido y con tanta precisión como yo. ¿Así con esta rapidez? Sí. Ñanga. Y así con esta. No. Aquí está clarito. ¿Qué país es este? Italia. El que no tiene mi mano virgen. ¿Qué país es este? Italia. El país que está acá al lado, en el sur de los Balcanes, se llama Grecia. Y fue en Grecia donde estalló el primer conflicto de la Guerra Fría. Ahí se pelean dos partidos por el poder. Si se enfrentan dos partidos, guerra externa o interna. Interna. ¿Qué nombre se les da? Guerras civiles. El Partido Socialista Griego, el KKU, así se llamaba, ¿sí? KKU no. KKU, el Partido Socialista Griego, recibió apoyo de la Unión Soviética, ya que la URSS quería el triunfo del socialismo en los Balcanes. ¿Sí? El partido que se oponía, el partido monárquico, recibió apoyo de Estados Unidos. ¿Qué presidente gobernaba en Norteamérica en este contexto? Lo gobernaba Harry Truman. Lo vamos a recordar porque lanzó las bombas atómicas. Harry Truman dio apoyo militar al partido monárquico griego para que evite la propagación del socialismo. Porque lo más importante en la Guerra Fría, ¿qué es? Expandir las áreas de influencia. ¿Se entiende, no? Y fue en Grecia donde dos partidos se masacran, pero en el fondo, ¿qué potencias están compitiendo por Grecia? Las superpotencias. ¿Se entendió o no? En otras palabras, el primer conflicto de la Guerra Fría estalló en qué país? Grecia. ¿Y qué entendiste? ¿Qué dice Chile? Muy bien. Listo. Profesor, y el segundo conflicto estalló en 1949 y estalló en China. A ver, analogía, veamos cómo vas con tus clases de HP. ¿Sí? Es un curso más sencillito, no es traumático. Escucha, primer partido político del Perú. El Partido Civil de Manuel Pardo. Pero ¿cuál es el partido con mayor historia del Perú? El APRA de Víctor Raúl. Profesor, en China el partido con más historia es sin duda el Partido Comunista Chino. En chino se dice Sichuan-tao, ¿sí? Ya no importa, Partido Comunista Chino. ¿Quién es el líder de este partido?
Este pata dice, ¿se sirve con sopa o con computador? Ya. ¿Quién es el líder de este partido? Mao Zedong. Mao Zedong. Sin embargo, este partido estaba en guerra contra el partido más poderoso de China en esa época. Chicos, el primer partido político de China, otra vez, el primer partido político chino se llama Partido Nacionalista. ¿Cómo se llama? Nacionalista, pero hay que decir en chino. El Kuomintang, muy bien, acá hay gente que sabe. El Kuomintang, sabe porque está leyendo, está investigando, ¿sí? Y tiene más de 2 ciclos. Kuomintang. ¿Quién dirige este partido? Excelente, amigo. Excelente. El famoso Chiang Kai-shek. El presidente de China, Chiang Kai-shek. Ya, Chiang Kai. ¿Sí? Profesor, te creo. ¿Quién apoyaría al Partido Comunista? Obvio, la Unión Soviética, los soviéticos. ¿Quién apoyaría al Partido Nacionalista Chino? Estados Unidos. Y en China se enfrentó la ideología comunista y capitalista enfrentados a través de estos dos personajes. ¿Se entendió o no? ¿Quién ganó? Mao. Es lo que llamamos Revolución China. ¿Sí? Mao derrotó a Chiang Kai-shek y estableció ¿qué ideología? Socialista. China se vuelve socialista en 1949. Y el nombre completo de China, por si acaso, el nombre completo de China es RPC. ¿Cómo se llama? RPC. República Popular China. Popular hace referencia al socialismo. ¿Sí? Profesor, ¿y qué pasó con Chiang? Escapó como loca. Así, ay, corra, chicos. Y se escapó. Qué fea vaina. Cuánta mariconada hay en el mundo. ¿Sí? Y se escapó. Chata, ¿qué quieres decir? En el salón, aquí en este salón, el único macho soy yo. Y a partir de ahora, nadie saldrá al baño si es que no me llama como lo que soy. Listo. Atención, ya vas a ver ya. Como en un momento vas a estar macho. Ya. Profesor, Chiang Kai escapó a la isla de Formosa, donde crearía un nuevo estado, un nuevo país. Se llamaría Taiwán. ¿Quién es el padre de Taiwán? Chiang Kai-shek. Ya hablé de la revolución China. Ahora, ¿qué conflicto sigue? Guerra de Corea. Tienes que saber que Corea estaba partida en el paralelo 38. Y la conferencia que le había dividido era la conferencia de Potsdam. Potsdam dividió Corea. ¿Cómo se llama la conferencia? Potsdam. ¿Ya? Potsdam, no. ¿Ya? Potsdam. Ya. Profesor, esta conferencia había dividido a Corea en 2 estados. Socialista al norte y capitalista al sur. El hombre que llevó el socialismo a China se llama Mao Zedong. Y otro de los grandes líderes socialistas será el hombre que llegue el socialismo a Corea. Si Corea se vuelve socialista, fue por obra y gracia de este personaje. Él es como el Mao coreano. ¿Sí? Su nombre es Kim. Kim Il-sung. Las chiquitas que escuchan K-pop saben que Kim es el nombre más común en Corea. ¿Sí? Claro que sí. Ya está. ¿Quién fue nombrado presidente de Corea del Sur? Syngman Rhee. Y la Unión Soviética, a través de Corea del Norte, quería propagar el socialismo por todo Oriente. ¿Sí?
Estados Unidos convirtió a Corea del Sur en un estado barrera, en un tapón al avance del socialismo. ¿Sí? Sin embargo, la conferencia de Potsdam había establecido que esta división era provisoria. Después de 5 años se llamaría elecciones. Los participantes serían Kim y Sigma, y el ganador de las elecciones gobernaría las dos Coreas unificadas. ¿Se entendió? ¿Qué pasaría? Hoy, mira para acá. ¿Qué pasaría si gana Kim? Toda Corea adoptaría el socialismo. No, hay gente que no me entiende. Mira esa cara, Dios mío. Hijita, ¿qué has comido? ¿Qué? Con razón, pues, tienes cara de que te estás muriendo de hambre. ¿Sí? Hijita, tú, loquita, ¿qué has comido? Nada, con razón, pues. Ya, necesito gente poderosa. Fuerza. ¿Sí? Listo. Otra vez, ¿qué pasaría si gana aquí en las elecciones de 1950? Toda Corea se volvería, pues, socialista. Y eso es lo que va a pasar. Kim es el gran candidato favorito para ganar las elecciones. Esto preocupa mucho a Estados Unidos, y Estados Unidos le da una orden a Sigma y le dice: llegan las elecciones y adivina qué, vas a perder, baboso. ¿Sí? Por lo tanto, no te presentes a elecciones. Sigman dice: pero si no me presento, estoy violando ¿qué conferencia? Potsdam. Y Corea del Norte tendría motivos para invadir el sur. Podría empezar una guerra, ¿no te das cuenta? Le dice a Harry Truman, presidente de Estados Unidos, y Truman dice: es mejor que no te presentes y que estalle una guerra a que pierdas las elecciones y toda Corea se vuelva socialista. En caso de una invasión, tu papi te va a ayudar. ¿Sí? Tu papi, Harry. Ya, ¿se entendió, no? Y Sigman no se presentó a elecciones. ¿Quién protestó internacionalmente? ¿Quién? ¿Y quién se va a la ONU? Por si acaso, todo el mundo sabe que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, funciona en Estados Unidos, en Washington. Que hablamos de un organismo internacional que se encuentra alineado a los intereses norteamericanos. ¿Sí? Por lo tanto, la ONU no hace caso a los reclamos de Kim. Kim reclama que están violando el tratado, que Corea del Sur está jugando sucio, pero la ONU no le hace caso, porque está bajo el dominio de ¿qué? De Estados Unidos. Oye, ¿sabes qué? No entiendo el coreano, no molestes. ¿Sí? Ya, habla con mi madre. ¿Ya? El pobre Kim asado se fue y se quejó con el único país que sí puede defenderlo: la Unión Soviética. ¿Quién gobernaba la URSS? Stalin. Y Stalin le dijo: ¿qué pasa, chino gordito? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Quién es un chinito gordito con su pelo así, bien alegrón? ¿No es el caballo? ¿Sí? ¿Ya? Va y le dice: oye, ¿qué pasa? Quiere invadir Corea del Sur. ¿Por qué ha violado el tratado? De cosas. ¿Qué necesitas? Tanques. Toma 400 tanques T-32. ¿Qué más quieres? Aviones. Toma 40 aviones MiG-19. ¿Qué más quieres? Fusiles automáticos Kalashnikov. Me ofreció como 40.000. ¿Sí? Y con todo ese apoyo militar, Corea del Norte invade Corea del Sur. ¿Cuándo empezó la guerra de Corea? 1950. Cuando el ejército norcoreano cruza el paralelo 38. ¿Se entendió o no? Repasando a todos. Chicos, ¿cuándo se inicia la guerra de Corea? Cuando el ejército norcoreano cruza el paralelo 38. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió, no? Sí. Pero el conflicto más largo y el más terrible fue la guerra de Vietnam. Nosotros ya hablaremos detenidamente de la guerra de Vietnam en su momento. Solamente tienes que saber que Vietnam fue la mayor derrota militar de la historia norteamericana. En ningún país del mundo a Norteamérica le habían pateado el trasero de manera tan brutal como en Vietnam. La mayor derrota militar de los Estados Unidos se la dieron los norvietnamitas en la famosa guerra de Vietnam. ¿Sí? ¿Está bien? Y el momento más cercano
el momento más cercano a una tercera guerra mundial fue sin duda alguna la llamada crisis de los misiles. Esto ocurrió en la isla de Cuba en el año de 1962. ¿Quién gobernaba Cuba en ese contexto? Fidel Castro, que agarré. ¿Cómo se llama el partido de Fidel y de Che Guevara? Todo el mundo sabe que Fidel, el Che y su hermano, Raúl Castro, formaron un movimiento militar y nacionalista que llevó por nombre Movimiento 26 de Julio. Excelente, amigo, atrás hay gente que está estudiando. Este movimiento tenía por objetivo establecer en Cuba una revolución nacionalista. El mayor problema de Cuba es que la isla estaba dominada por otra potencia, los Estados Unidos. El 90% de empresas cubanas eran de capital norteamericano. El 90% de hacienda de azúcar cubano pertenecían a extranjeros. En otras palabras, Cuba se había convertido en una semicolonia de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cómo se llama cuando un país pobre y subdesarrollado entrega sus recursos a una potencia industrialista y abusiva? ¿Qué te enseñé? ¿Cómo se llama cuando un país pobre y subdesarrollado entrega sus recursos a una potencia industrial y expansionista? Por las puras explico como baboso. Y apoyo se inicia con I. ¡Ah! ¡Qué baboso! Esa es la clase del día que yo no vine. A eso se le llama imperialismo. Ah, chiquitito, con razón. Lo que pasa es que ese día me cuadraron, ¿sí te conté? ¿Me he contado? Ya. Oiga. ¿Te cuento mi trauma? Siempre y cuando explique un montón de cosas. Te hago 10 preguntas, Lucas, y te cuento mi roche y trauma. Ya, te voy a contar. No me hicieron felices. Sigamos. Ya, eso se le llama imperialismo. Profesor, qué terrible. Entonces Fidel Castro llegó al poder y lo primero que hizo fue declarar la revolución nacionalista, chico, ¿sí? Y votó a los norteamericanos expropiando sus empresas y fábricas. Por eso es que por eso es que Estados Unidos detesta el gobierno nacionalista de Fidel, por las expropiaciones, estatizaciones y nacionalizaciones de sus empresas. ¿Se entendió, no? El presidente de Norteamérica se llamaba John F. Kennedy, JFK. Y John F. Kennedy ordenó invadir Cuba. ¿Tuvo éxito o fracasó? Fracasó, pero Kennedy estaba tan molesto que ahora estaba decidido a acabar con Castro de una vez por todas y anunció que Norteamérica, con su ejército, el que venció a Alemania nazi, la que derrotó a Mussolini, con su ejército y fuerza militar, invadirá la pequeña isla de Cuba. Fidel está como loca. Y Fidel dijo, voy a buscar ayuda en un país que es el único monstruo que puede vencer a Estados Unidos. ¿La Unión? Y Fidel envió a Che Guevara a la Unión Soviética para que convenza al nuevo líder. Stalin ya muerto. Stalin murió en 1954 y la URSS ahora es gobernado por Nikita Khrushchev. Y Khrushchev le dijo a Fidel, claro que te apoyo. ¿Quieres armas? Sí, necesito armamento para mi defensa. Y le envió misiles soviéticos balísticos de mediano alcance. ¿Sabe lo que es eso? Son misiles que tienen ojiva nuclear. ¿Sabe lo que es eso? La ojiva nuclear son pequeñas bombas atómicas en la punta de cada misil. 6 de esos se bajan todo Miami. ¿Sí? Y se creó una base de misiles en Cuba apuntando a Florida. Profesor, Norteamérica asustadísima. El presidente Kennedy vio las fotos
de la rampa de lanzamiento de misiles nucleares de la URSS en Cuba, apuntando a Estados Unidos. Kennedy, oh madre, se quedó traumado, ¿vale? Y estuvo a punto de declarar la guerra a la Unión Soviética. Ahí se acababa la Guerra Fría. Comenzaba la Tercera Guerra Mundial. Y hubiera sido catastrófico para el mundo, porque ambas potencias tenían aliadas en todo el planeta, en el mundo bipolar. ¿Sí? Y ambas potencias tenían bombas atómicas. ¿Sí? Y ya no tenía bomba de uranio y de plutonio, tenía bomba H. Hidrógeno, que tiene 300 veces la potencia de la que se lanzó en Hiroshima y Nagasaki. El mundo hubiese caído en una catástrofe nuclear. En esta época, en toda Norteamérica, la gente construía refugios antibombas debajo de su casa. En la época donde todos construían refugios antibombas para protegerse del infierno nuclear. ¿Sí? Un buen ejemplo es que hasta ahora esos refugios existen en Estados Unidos. Si usted ha visto Los Simpsons, el capítulo en que un meteorito iba a caer en Springfield, todos se van a un refugio antibomba construido por Ned Flanders. ¿Sí? ¿Se ha visto South Park, el capítulo de Casa Bonita? El Cartman encierra al pobre Poder en un refugio antibomba durante una semana para irse a una casa mexicana a comer tacos y quesadillas. ¿Se hizo? General. Claro que sí. Ahora, ¿se entiende o no? Sí. Bueno, profesor, la crisis de los misiles. ¿Quiénes son los protagonistas o culpables de esa crisis? Kennedy, Fidel Castro y Nikita Khrushchev. Esto ha sido llevado a películas hace poco, X-Men Los Orígenes. Ahí sale la crisis de los misiles. Solo que ahí el culpable no es Fidel, sino Magneto, líder de los mutantes. Cuando yo vi la película dije, maldita sea, ¿qué le están enseñando a mis alumnos? Que era Magneto. Obviamente estoy jugando. Borra, ¿ya? Ay, qué famoso. Ya, ahora, ¿se va entendiendo, no? A ver, hasta ahí, te fregué. Mira para acá. Ah, ya. Mejor explico un poquito más y le hago preguntas más cargadas. Pero hasta ahí, a ver, voy repasando. ¿Quién es el último gobernante de la URSS? Mikhail Gorbachev. ¿Lo vinculas a qué reformas? La perestroika. ¿Cuándo empieza la Guerra Fría? Después de la Segunda Guerra Mundial, conferencia de Yalta. ¿Cuándo acaba? 1991, con la desintegración de la Unión Soviética. ¿Esto qué representó para el mundo? El triunfo de Estados Unidos y del bloque capitalista. ¿Se entendió, no? Se me preguntó de examen. Profesor, te creo. ¿Qué conferencia dividió Corea? Potsdam. ¿En qué paralelo? ¿Quién llevó el socialismo a Corea? Kim. ¿Y quién quería unificar Corea y expandir el socialismo? ¿Quién se oponía? Corea del Sur quería mantener su autonomía con apoyo de qué país? Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos apoya al sur? Para evitar la expansión del socialismo en el lejano oriente. ¿Sí? ¿Cuándo empieza la guerra? Cuando el ejército norcoreano cruza el paralelo en Italia. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Dónde salió el primer conflicto armado de la Guerra Fría? En Grecia, la Guerra Civil griega. ¿Sí? Pregunto, ¿en China qué partidos se enfrentaron? Comunista y nacionalista. Mao versus Chiang Kai-shek. Cuando Mao ganó, ¿cómo se llamó esto? Revolución China. ¿Y Chiang Kai-shek escapó a dónde? A Taiwán, considerándose el padre de este estado. ¿Se entendió, no? ¿Cuál fue el momento más cercano a una tercera guerra mundial? Crisis de los misiles de Cuba. ¿Quién gobernaba Cuba? ¿Por qué Norteamérica odia a Castro?
Por la expropiación y descentralización de las empresas norteamericanas. ¿Vamos bien, no? Mira cuánta información en tan poco tiempo. ¿Sí? Listo. Demonio, debería pedir un aumento. Bueno, ya, no importa. Yo soy un hombre macho que no se arrepiente de sus palabras. Bueno, ya, sigamos. Ya. Profe, te cuento. Estados Unidos encontró una Europa completamente destruida tras la guerra y creó un programa para la reconstrucción de Europa. El famoso programa para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial se conoce como el Plan Marshall. En realidad, su verdadero nombre es ERP. ERP, su chapa es Plan Marshall. ¿Qué significa ERP? Programa para la Reconstrucción de Europa. El secretario de Estado que debía realizar este programa se llamaba George Marshall. De ahí el sobrenombre de este programa, Plan Marshall. ¿Se entendió, no? La Unión Soviética decidió emular o imitar esta medida política norteamericana desarrollando un programa económico para reconstruir a los países de Europa de Oriente, los de la órbita socialista. Y así nace el famoso plan Molotov. En realidad, Plan Molotov es el sobrenombre de un programa económico llamado Consejo de Ayuda Mutua Económica, o simplemente Comecon. ¿Cómo se llamó? Comecon. Ya está. Ya, Comecon. Muy bien. ¿Por qué es famoso Harry Truman? Bombas atómicas, pero también es famoso por la doctrina Truman. ¿Has escuchado? La doctrina Truman es una famosa doctrina que se basaba en la contención al socialismo. ¿Cómo vamos a detener el avance socialista? Sencillo, creando estados barreras que se encarguen de evitar la propagación de dicha ideología. Por ejemplo, ¿qué estado barrera detendría el socialismo de Corea del Norte? Corea del Sur. ¿Y qué estado barrera detendría el socialismo chino? Japón. Por eso es que Estados Unidos reconstruyó Japón. Le lanzó 2 bombas y luego la reconstruyó. ¿Sí? Para que se convierta en el estado barrera de contención al socialismo chino. ¿Sí? No, ya debajo. No, tú quieres simple datito. Claro, no queremos simples datos. Así que alégrate, demonios. Alégrate. Sé feliz. Sé feliz. Te voto esa lona. Por falta de ganas. Sé feliz. Feliz. ¿Cómo que habla feliz? Habla bien, hijo. Eso suena muy feo. Además, eso es otro precio. No. Aguanta un ratito. Sí, aprieta. ¿Ya? Eso. Ay, puede cambiar de idea. Ya, otra vez. ¿Qué es la doctrina Truman? Una doctrina para contener el avance del socialismo creando estados barrera. ¿Se entendió, no? La palabra mágica es contención. Contención al socialismo. ¿Se entendió, no? Y te creo. Y la Unión Soviética quiere detener el socialismo, quiere propagarlo. Y para exportar, así la llamaban, ¿no? Exportación de la revolución. Para exportar la revolución, la URSS creó un organismo internacional comunista que se encargará de exportar la revolución y apoyar movimientos revolucionarios en todo el mundo. Nació la Cominform. ¿Cuál es el objetivo de la Cominform? Propagar y exportar la revolución, coordinando revoluciones armadas en otras partes del mundo. ¿Sí? Doctrina Truman, contención del socialismo. Cominform, propagación del socialismo a través del apoyo a movimientos armados.
¿Sí? Excelente, y te creo. ¿Cuál es el ejército más grande del mundo? El ejército soviético, llamado Ejército Rojo. 15 millones de soldados. ¿Qué te conté que en Dragon Ball? ¿Sí te conté? En Dragon Ball el Ejército Rojo fue representado en una parodia, la Patrulla Roja. ¿Te acuerdas? Ahí peleaba todo Pai Pai. Otto Octavio. Claro que sí. Era un ejército enorme y era una amenaza constante sobre los países occidentales. Y estos países se volvieron locas y dijeron: ¡ay, qué miedo! Viene la URSS con su ejército rojo. Chicas, tenemos que formar un bloque militar. Un bloque militar de mutua defensa ante una agresión soviética y del ejército rojo. Y se formó un bloque militar llamado OTAN. OTAN, también llamada Pacto del Atlántico. OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte y es un bloque militar creado para que los países capitalistas se defiendan mutuamente en caso de una agresión soviética. ¿Sí? La Unión Soviética tuvo una respuesta. Formaría un bloque de países socialistas que se defenderían mutuamente en caso de una agresión de Estados Unidos y su bloque militar llamado la OTAN. ¿Sí? Y se formó un bloque llamado el Pacto de Varsovia. Claro que sí. Claro que sí. Ahí está. Pacto de Varsovia. Chicos, y así Europa quedó partida completamente en dos. Una línea imaginaria e ideológica había dividido al continente en dos polos irreconciliables. ¿Sí? Winston Churchill, ¿sabes quién es, no? El primer ministro británico llamó a esta línea el telón de acero. ¿Sí? El telón de acero, también conocida como cortina de hierro. Este término quedó acuñado en un famoso discurso que hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Missouri. Dijo una famosa frase: desde Stein en el Báltico, está acá, hasta Trieste en el Adriático, está acá, Europa ha caído sobre Europa un telón de acero. ¿Sí? Listo. ¿Qué es el telón de acero? Es la línea ideológica que había dividido Europa en dos. ¿Se entendió, no? También es llamada cortina de hierro, también es llamada en inglés Iron Curtain. Seguramente lo has visto en tu librito. ¡Ay, chibolos! ¿Ya? Ya, no vayas a decir como el otro salón. Ya, ¿qué es el telón de acero? Me dijeron que era un hostal de fierro. No, ya. Un hostalazo. Bueno, ya. ¿Se entendió, no? Sí. Y ahora sí, acabo con esto. Atención. No, ya me cansé. Hija, yo que tú me agacho porque te va a caer. Contra puntero. Siga. Oye, no vale devolver. Le devuelves el golpe y fuiste, hija, fuiste. Listo, ya. Ya. Muy bien. Te cuento, Alemania quedó partida en 4. La conferencia que partió Alemania en 4 zonas de ocupación. Ya, la conferencia que dividió Alemania en 4 zonas de ocupación fue la conferencia de Yalta. Yalta partió Alemania en 4. Esta región para Gran Bretaña, pues, obvio que Gran Bretaña se quedó con esta. ¿Esa región para qué país? Francia. Esta para Estados Unidos. Y esta región, obvio, para la Unión Soviética. Otra vez, ¿qué países se repartieron en Alemania? Los aliados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Pero chicos, ¿qué sección fue la más beneficiada?
La francesa, británica, norteamericana o soviética. La soviética. Porque en esta región estaba la ciudad más rica, Berlín. Pero estos estados dijeron, oye, no vale, nosotros también queremos nuestro pedazo en Berlín. Y finalmente, tras presiones, Berlín también fue partida en 4. Entonces, ¿qué estableció la conferencia de Yalta? La división de Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación. Pero ¿qué tienen en común Norteamérica, Gran Bretaña y Francia? Las 3 pertenecen al mismo bloque, el occidental capitalista. ¿Sí? Y dijeron, chicas, somos del mismo equipo, ¿por qué no unimos nuestras partes? ¿Por qué no unimos nuestros territorios? Y creamos un solo Estado, una Alemania capitalista, que se llamaría Alemania Occidental. Y así nació Alemania Occidental, que llevaría por nombre oficial RFA, República Federal Alemana. ¿Se entendió, no? ¿Cómo se llama? No, el nombre chiquito. RFA. RFA no. RFA. ¿Sí? Listo. Profesor, ¿y qué hizo la Unión Soviética? Con su parte, decidió crear una nueva Alemania, la RDA, República Democrática Alemana. Y así Alemania se partió en 2 secciones, una Alemania occidental capitalista y una Alemania oriental socialista. ¿Habla? Sí. Pero había un problema. Berlín. En Berlín no se podían establecer límites y la población podía ir y venir libremente entre la zona soviética y aliada, entre el capitalismo y el socialismo. Y era increíble. Berlín quedó partida en 2, una Berlín occidental y una Berlín oriental. Y la gente tenía libre tránsito entre ambos mundos. ¿Sí? La gente decía, estoy en la zona socialista, ahora soy capitalista. Igual lo voy a hacer. ¿Por qué estupideces? Porque soy un hijo. Ya. Pero soy muy feliz, me llega. Ya, vaya el diablo, ya, sigamos. Bueno, ya, atención. Oye, esto fue malo, porque ¿qué sección era más rica? Porque recibió la riada de dólares norteamericanos. La sección occidental. Berlín Occidental tenía fábricas enormes. Es más, el país que más rápido se recuperó de la guerra fue Alemania. Pero la Alemania Occidental hizo que ellos habían perdido la guerra. ¿Sí? Sí. Producían 3 veces más acero que Gran Bretaña. Sus bancos tenían 4 veces más capitales que Francia. Y habían perdido la guerra. Sí, su infraestructura toda renovada. ¿Por dinero de quién? ¿Y por qué Estados Unidos quiere hacer esto? Para demostrarle al mundo el poder del capi. Mira cómo hemos reconstruido Alemania. ¿Sí? Pero la Unión Soviética salía de una guerra. Salía de una guerra donde Alemania había destruido toda su economía con la Operación Barbarroja. ¿Te acuerdas? Y por más que se esforzaba la URSS, no llegaba al nivel de bienestar que tenía la Alemania capi. Y toda la población berlinesa oriental empezó a abandonar su sección para irse al bloque capitalista y occidental. ¿Quiénes la abandonaban? Médicos, ingenieros, arquitectos, justo los profesionales. Y sin eso el país se queda sin especialistas. ¿Sí? Después, ¿quiénes abandonaban? Jovencitos, que es la mano de obra que necesita Alemania Oriental para su reconstrucción. Y después se fueron toda la gente. Alemania Oriental se quedó sin contribuyentes ni tributarios. ¿Se entendió?
Se llevan 500.000 ciudadanos berlineses cada año. Alemania Oriental se está desangrando económicamente porque todo su capital humano se va a Occidente. ¿Sí? Y lo que es peor, es una vergüenza para el socialismo que la gente quiere vivir en el capitalismo. ¿Se entendió, no? Y entonces, ¿qué hizo el gobierno de Oriente? Para evitar el desangrado económico, construyó el muro de Berlín. Más de 1.500 kilómetros de una línea de concreto, asfalto y acero que se convertía en realidad en una prisión para 1,5 millones de personas. El muro de Berlín era una prisión en realidad para 1,5 millones de personas, y los berlineses nunca más pudieron abandonar su ciudad. ¿Se entendió? Sí. Fue llamado también, muchos dijeron que el muro de Berlín era el telón de acero, pero materializado en acero y concreto. ¿Sí? El telón de acero en algodón, en algodón. El telón de acero en hormigón. Ese es el muro de Berlín. Chicos, la gente se quedó destrozada, familias destruidas. Cuando se creó la línea divisoria, cómo lloraban las familias. Madres de un lado, hijos del otro, hermanos separados, prometidos separados. El día que se construyó la alambrada divisoria, había una novia de un lado y el novio estaba del otro, ya vestidos para el matrimonio. Se iban a casar ese día. ¿Sí? Se despedían con lágrimas en los ojos, no se volverían a ver en 28 años. Qué terrible. Y toda la gente, oye, más o menos 256 personas intentaron cruzar a la zona occidental, muriendo en el intento. O morían con un balazo en la cabeza por los guardias rojos, o morían por pisar una mina, pum, o en el alambrado eléctrico. Aprovecharon cualquier resquicio. Había una zona del muro un poco debilitada, venían con pequeños tanques que ellos hacían con sus tractores y pum, se lo tumbaban y se iban en marcha. ¿Sí? El muro fue reforzado generación por generación hasta que se hizo impenetrable. ¿Se entiende, no? La última zona de escape fue una calle llamada la calle Benauer, donde, ya supongamos que esta es la línea, y justo cae en esta casa. Y esta casa no fue destruida. Y la gente que vivía en esta casa tenía esta ventana hacia el bloque occidental. Y la gente decía, vivo en Alemania Oriental con un bajo nivel de vida, quiero ir a Occidente. Abrían la ventana nomás. Sacaban la cara, ya estoy en Occidente. Pero una caída libre. ¿Qué hacían? Se saltaban. Abajo estaban los bomberos de Occidente con sus redes. Salta, 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 salta. Y gente como cancha saltó. Lanzabas un papelito, te decía a qué hora voy a saltar, con cuánta gente, vengan con sus redes, espérenme. ¿Sí? Y la gente saltaba. La policía comunista se enteró, ordenó el taponeo de las paredes. Mientras los obreros construían, saltaban. Desde entonces los obreros tenían que construir con un policía detrás suyo. Sí, no estoy jugando, profesor. Y después el policía y el obrero se ponían de acuerdo y luego saltaban. ¿Sí? Profesor, y se metía, ¿qué se decidió? Un obrero, un guardia, 2 guardias, 3 guardias, 4 guardias que no se conocían, que desconfiaban entre sí, y todos apuntaban para que ni uno salte a la zona occidental. La última que saltó fue una viejita de 77 años, llamada Freda. La vieja saltó y la policía comunista la agarró de las manos en el aire. La vieja colgada. ¿Qué hizo la policía capitalista? Subió con escaleras, la agarró de las patas y comenzó a ser jaloneada por ambos bloques. Tú te ríes, es un trauma para la pobre anciana. Ese es un buen ejemplo de lo horrible que fue la Guerra Fría para esa gente. La gente sufrió mucho y tú te ríes, desgraciado, del sufrimiento ajeno, ¿sí? Ya. Muy bien. Ya pasó. Descansito. Descansito. Baño.
Solo saldrán al baño los que reconozcan mi hombría. ¿Qué pasa? ¿Qué soy? ¿Qué soy?